noches a todos. Soy Brisa Flores y les doy la bienvenida al segundo conversatorio de cine de culto organizado por la SOCIEX. En esta ocasión contamos con la presencia de Luis Brun, quien es realizador cinematográfico, comunicador social, docente y crítico de cine. Escribió y dirigió más de 15 cortometrajes, programados en muestras y festivales nacionales e internacionales. Es cofundador de los colectivos audiovisuales Efecto Doppler y La Isla. Actualmente tiene un espacio de crítica cinematográfica en la revista Ramona Cultural y es jefe del Laboratorio de Comunicación Transmedia de la Universidad Privada Boliviana. Muchas gracias, Luis, por aceptar la invitación para ser parte de este ciclo de conversatorios. Muy bien. Bien, ahora sí, gracias, Brisa, por la invitación, ¿no? Gracias a ti. Y bueno, obviamente igual muy feliz de formar parte de esta actividad como parte de la carrera de comunicación social de la UNS y de la sociedad de estudiantes que tienen. Me parece muy bueno que se realicen estas actividades y con el tema que es el cine, que a mí me gusta mucho, y que todas estas charlas y conversatorios puedan servir también para pues esta formación de públicos que es tan importante, ¿no? Para que podamos acercarnos más a todo tipo de cine. Bien, voy a comenzar entonces con el tema que tengo preparado. Lo voy a compartir ahora. Y ya. Sí se puede ver, ¿no? Sí, se ve. Ya, súper. Bien, entonces, bueno, voy a hablarles un poco de lo que es el pensamiento crítico y el cine de culto, continuando un poco con pues la primera charla que me antecedió. Y claro, justamente mi idea es conectar un poquito con la idea de lo que es el cine de culto para entender también cómo podemos desarrollar este pensamiento crítico para poder entender el cine de culto, pero también el cine en su complejidad, el cine en sus diferentes dimensiones. Para eso voy a dividir esta charla en como unas 5 partes, ¿no? Primero hablar un poquito de, más o menos de manera convencional, es decir, de manera general, en la que pues nosotros vamos asociando ideas en común, ¿no? Términos, ¿no? Conceptos en común, es que se ha ido definiendo, conociendo lo que es el cine de culto. Y por otro lado, conectar con lo que es la industria, que es un tema importante para mí, para entender algunas interconexiones que puede tener el cine, algo que no necesariamente se toma muy en cuenta. Por otro lado, ya hablar un poco de lo que es el pensamiento crítico y la crítica, adentrarnos en una propuesta de cómo podríamos al final pues apreciar, leer, entender el cine, y finalmente una idea personal, una sugerencia a partir de lo que es este cine oculto, ¿no? Bien, voy a entonces arrancar con estas convenciones. Lo que estamos viendo aquí es una fotografía en la que se ven algunos objetos vinculados a la película de Big Lebowski de los hermanos Cohen, ¿no? Que, bueno, ha sido o ha pasado a ser una película de culto desde hace muchos años, ¿no? Una película que probablemente no estaba pensada en estas dimensiones. No todas las películas de los hermanos Cohen transitan por esos ámbitos, ¿no? Y tampoco, y bueno, y ellos varían mucho en cuanto a los géneros, son muy dúctiles en cuanto al manejo de
de los géneros cinematográficos a partir de las adaptaciones que realizan en los guiones originales. En esta fotografía están unas imágenes de los protagonistas como haciendo una referencia a una especie de pseudo culto o religión al fin de cuentas, que se denomina como el dudeísmo, ¿no? De Dud era el nombre con el que se le identificaba el personaje, ¿no? El personaje que lo tenemos ahí, una de las imágenes, el personaje principal. Y bueno, esta película ha dado pie a esto que podría ser más lúdico o serio, pero que tiene que ver con pues algo relacionado con el culto, con algo religioso, que es este dudeísmo que se denomina, ¿no? Es una imagen anecdótica para entender un poco o para tener como un ejemplo de lo que es el cine de culto, ¿no? Convencionalmente, como les decía, es decir, entendiendo esto como un acuerdo implícito social de a poco a partir de la experiencia, el cine de culto se ha ido entendiendo como un cine que tiene algunas características en particular, ¿no? Eh, Esto especialmente a partir de finales de los 60 e inicios de la década de los 70 del siglo XX, el siglo pasado, ¿no? El cine de culto era, para empezar, algo atemporal, ¿no? Es decir, algo que se formaba con el tiempo, ¿no? Es decir, y esta es una de las características que probablemente se mantiene hoy en día, aunque obviamente la inmediatez, la rapidez, la aceleración con la que estamos hoy en día desarrollando las comunicaciones y los medios y las redes, qué sé yo, hagan que los tiempos se acorten, pero de todas maneras es una característica que puede ser transversal, puede ser un índice interesante como para poder entender esto del cine de culto, es que va formando, ¿no? Va formando de a poco y con el tiempo sus características pues de culto, justamente, en la que tiene este cult following, ¿no? Este seguimiento de un grupo de personas, ¿no? De estos cultores que en algunos casos también se podría denominar como fanáticos, aunque también se podría plantear como una diferencia entre los cultores y los fanáticos. Eh, que bueno, que lo siguen, ¿no? Pero esto es a lo largo de un tiempo, ¿no? A lo largo de una sucesión de hechos que de a poco hacen que la película vaya ganando seguidores, vaya siendo conocida y además esta película se vaya interrelacionando con otros hechos, ¿no? Con su contexto en particular y con otros también. Eh, También, y esto es una herencia muy fuerte de los años 70, está la idea de que el cine de culto es un cine que está al margen de muchas cosas. Puede ser al margen de una industria como un mainstream, Hollywood especialmente, ¿no? Que es la industria del cine occidental más importante, pero también al margen de ciertas convenciones narrativas, estéticas, eh, de ciertos mecanismos comerciales, de cierto sistema artístico, ¿no? Incluso de cierto sistema más intelectual, ¿no? Es decir, al margen, por ejemplo, de festivales, ¿no? Son películas que realmente son muy poco conocidas. Si aún así en los festivales consideramos, por ejemplo, que ya ahí encontramos películas que no tienen necesariamente mucha difusión. Pero el margen, el estar al margen de algo era una de las características. Y por otro lado, también se consideraba como un accidente, ¿no? Es decir, una película de culto, de hecho, no puede ser pensada de culto, o al menos en esa época no era pensada como de culto desde su inicio, ¿no? Es decir, los productores no la planteaban de esa manera. Eh, y básicamente, o muchas veces el cine de culto podría ser un accidente, es decir, una película que pues ha sido, de hecho, mal realizada o que tiene algunas deficiencias, pero que por lo mismo es interesante, es llamativa y hay algo que el espectador ha descubierto en ella. Ya vamos a ver luego que todas estas características son fácilmente susceptibles
de diseñar un producto para poderlo vender. Así que el cine de culto al final también se viene a convertir en un tipo de cine, una categoría más de cine que puede ser fácilmente vendible hoy en el tiempo en el que pues está de moda el escarbar o buscar en lo no muy común, no muy comercial, y eso también es una definición que puede ser relativa, ¿no? Me interesaba a mí mencionar estas características no como una especie de reglas o normas que el cine de culto debe cumplir, sino como las características que se le ha atribuido al cine de culto de manera convencional, incluso en la crítica, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y que podrían o no cumplir, ¿no? Estas películas, ya sea todas las características o una sola de ellas, bueno, ya era un índice para pues intentar entender a qué se refería estas películas. Pero encontramos ya en la cinematografía casos en los que pues se dan diferentes tipos de cine de culto y ahí vamos a ver su complejidad, ¿no? Eh, me gustaría hablar de este, por ejemplo, es un caso interesante, una película que se denomina The Room, ¿no? Que ha sido producida en los años 90, una película que se ha considerado como una película de cine de culto, por lo mala que es, ¿no? Es decir, es una película que resultó una película muy mala, ¿no? Mala, entre comillas, decimos siempre cuando estamos hablando de una película, no es oficio, por ejemplo, de análisis el denominarla como buena o mala. Pero el espectador, bueno, sí, puede tener todas las opiniones que quieran, y la mayoría de los espectadores la consideraban como una película de culto por lo extremadamente mala que era, ¿no? Y pasó a ser genial por eso, ¿no? Es decir, como que una celebración de la de lo fallido, ¿no? Del acto fallido que fue esta película, ¿no? La celebración del error, de la falta de rigor, es también obviamente una postura discursiva, y los que celebraron esta película como una película de culto, bueno, pues tienen obviamente una idea, un discurso acerca de lo que es para ellos el cine de culto, ¿no? Lo interesante es que esta película luego, se hizo tan famosa bueno, fue comprada, o la biografía de él fue comprada, ¿no? Se consiguieron los derechos para que James Franco y Dave Franco puedan pues representarla como The Disaster Artist, ¿no? El artista del desastre, en la que pues básicamente se hablaba como una especie de biopic del origen de la película, y era como una especie de tributo de ellos y del productor, ¿no? Seth Rogen pues la película, es decir, básicamente ellos también eran parte de los cultores o de los fanáticos de esta película, ¿no? Y le hicieron un homenaje de esta manera, más o menos como un diálogo entre esta industria más mainstream, con una película que tuvo poca o cero difusión, una difusión muy artesanal, y si ahora es conocida probablemente en el mundo, ¿no? Si en Estados Unidos fue conocida, pero si es conocida en el mundo, fue a partir de esta película que le hizo un homenaje. Les decía que en los años 70 es como el auge del término cine de culto. Puede ser de que podemos encontrar películas con estas características de inicios del cine, que puedan estar al margen, que puedan tener además rupturas, pero este cine de culto es como que un término que se va popularizando aún más en los años 70, pero como un sinónimo también de contracultura, ¿no? Es decir, unas películas que intentaban pues ir en contracorriente de lo que se estaba viendo, de lo más comercial, de lo masivo, ¿no? Yo ahí les pongo algunas, ¿no? El Topo, por ejemplo, una película no compleja, sino
paradójica, ¿no? Se lo denominó como western psicodélico, era una de las películas que, por ejemplo, John Lennon la consideraba como una de sus favoritas. El director Alejandro Jodorowsky, un director que muchos lo consideran como tal vez un tanto pretencioso en el sentido de que intenta complejizar sus películas sin mucho sustento, sustancia, digamos, ¿no? Pero bueno, esta era una de las películas de culto en ese entonces. Easy Rider, obviamente, como contracultura, a partir como de una ruptura con un cierto orden o paradigma establecido, especialmente en los Estados Unidos, a partir de la narración de estos personajes que igual están como al margen en la carretera, están como básicamente eh, contraponiéndose al oficial, obviamente en un marco histórico conocido, ¿no? El de la guerra de Vietnam y la contracultura hippie, ¿no? Y tengo este otro ejemplo que es el de Pink Flamingos, el director de John Waters, que es realmente una, y bueno, y ahí por ejemplo en el afiche se puede ver algunos eh, como calificaciones, ¿no? Que le intentan dar algunos críticos, así como una magistral lección de mal gusto, si no lo veo, no lo creo, una de las películas más estúpidas, viles y repulsivas, que sí, bueno, en ese entonces, ahora también como considerada como una película de culto, como siendo parte de la contracultura, ¿no? Es decir, esta ruptura. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, una película que también se puede considerar como película de culto, eh, pero que pues no tiene necesariamente una ruptura, ¿no? No tiene necesariamente también una condición de marginal, de hecho y ha sido parte de un fenómeno literario y luego ha sido un fenómeno cinematográfico más o menos que diseñado para que pueda tener un grupo masivo de gente que pues aporte incluso a la historia. Ahí ya estamos hablando de una construcción de narrativa transmedia, ¿no? El transmedia, de hecho, lo que plantea es la construcción de la Biblia o el universo de la historia que estás planteando para que el espectador pueda aportar, pueda dinámica y activamente, ¿no? Pueda participar de la construcción de esta historia. Y aquí podríamos hablar de que de alguna manera hay una especie de diseño también para que intenta construir de alguna manera finalmente un universo que pretende pues involucrar a un grupo organizado de fanáticos que finalmente creen como un culto, ¿no? Eh, puede haber éxito o no, en este caso sí hubo el éxito esperado, se intentó repetir la fórmula después y no necesariamente se consiguió, pero bueno, es otro ejemplo de lo complejo, ¿no? Lo paradigmático que puede ser hablar del cine de culto, eh, intentando pues encontrarle alguna definición, algunas características, ¿no? Eh, y bueno, yo aquí rescato como para ya entrar un poquito en lo que me interesa, que es entender algunas de las características del cine como tal, que nos brinda el poder entender el cine de culto, ¿no? Que tienen que ver con la parte de la industria, ¿no? Eh, aquí un crítico norteamericano, Hunter, se hace algunas preguntas acerca del cine de culto y nos dice, bueno, ¿cómo podremos definirlo? Y nos lanza más preguntas que respuestas, el poder entender qué es, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el cultor y el fan, por ejemplo, si es que eh, podría haber un debate acerca de qué es, de cuánto es el grado de tu fanatismo, qué es el cultor y qué no? ¿Cuán grande debe ser el grupo de seguidores, por ejemplo? Yo y mi amigo podríamos considerar a esta película de culto, ¿no? Yo y mi grupo de amigos, o tiene que ser algo realmente grande, un fenómeno social. ¿Y por qué usual? Y esa es una pregunta que me parece súper interesante y por eso la coloqué ahí.
y tal vez es una de las más interesantes que nos arroja, es por qué usualmente se asoció estas películas con gustos masculinos, ¿no? Es decir, también hay un punto ahí, si bien las películas de culto pueden ser rompedoras, pueden estar con un cierto margen, de hecho fueron muy asociadas como a un cierto gusto de un tipo de género sociocultural, es decir, gustos más o menos vinculados con lo masculino, eh, de una cierta clase social, ¿no? Y blancos, ¿no? Es decir, por mucho tiempo incluso las películas independientes, ¿no? Las conocidas como películas independientes fueron asociadas un poco con eso. Y de alguna manera se está intentando, para empezar, romper un poco esa idea, ¿no? Que está vinculada mucho al cinéfilo, ¿no? Y también obviamente a la crítica de cine, de ciertas películas que tienen en común estas características que, bueno, se han situado ahí como que en muchos casos como un peldaño, intencionalmente colocadas como un peldaño por encima de otras películas, ¿no? Y aquí hay otra definición de Matt Hills, crítico también estadounidense, que me parece interesante como para ya conectar con lo que, con hablar de esta complejidad. Es, bueno, para él cine de culto sería la interpretación de los fanáticos más las actividades que ellos realizan y además los objetivos y las decisiones de los productores, ¿no? Eh, y ahí yo creo que si realmente hay alguna definición que se pueda hacer, que como les decía es difícil, es complicado, porque hemos visto de que hay muchas, esta puede ser un punto de partida, es decir, entender de que hay, por un lado, obviamente la interpretación de los fanáticos, estamos hablando básicamente de la interpretación del público, eh, qué es lo que realizan ellos, ¿no? Habíamos visto esta foto de ciertos objetos rituales, por ejemplo, asociados a The Big Lebowski, porque hay una ritualidad, ¿no? Obviamente todo culto tiene ritualidades, objetos, pueden ser simbólicos, materiales o inmateriales, pero hay una, una suerte de hábitos y ritualidades que pueden involucrar a, a esta película o que pueden estar alrededor del universo de la película, pero también están presentes lo que son los objetivos y las decisiones de los productores. Esto es un componente importante y aquí podríamos añadir obviamente los objetivos y decisiones que toman pues tanto el equipo creativo, el director y todo, pero me parece importante esto de pues hacia dónde quieren ir los productores, porque no necesariamente es que los productores van a decidir que sea obviamente un cine de culto, pero son muchas de las decisiones que toman, ¿no? Tanto de qué es lo que van a producir en la película, hacia dónde quieren ir, qué público quieren llegar, cómo van a difundir la película, que son claves para que pues esta película pueda tener o no un grupo de seguidores o que a futuro se pueda dar. Obviamente esto está conectado con múltiples variantes, ¿no? Es decir, ellos no pueden controlar todo, evidentemente, pero es importante incluir sus decisiones dentro de todo esta complejidad, ¿no? El contexto en el que está planteada la película, el tiempo que toma al final la llegada al público y cómo toma el público esto, ¿no? Y por eso es que yo he tomado dos elementos importantes aquí. Uno, las tendencias socioculturales y luego las lógicas industriales. Eh, la razón, yo creo que una de las razones por las que no hay una definición de cine de culto clara, ¿no? Es porque esta va a variar con el paso de los años y con las tendencias que tiene la época, ¿no? Tendencias socioculturales, obviamente, pero también con las lógicas industriales, ¿no? No va a ser lo mismo hablar de cine de culto hace unos 50 años que hablar hoy con las características que tenemos en las redes, con el acceso a la información que tenemos, ¿no? Y con todas las tendencias que esto ha disparado. Estamos hablando, obviamente, también de tendencias estéticas, ideológicas, ¿no? Eh, Hoy en día en donde los derechos de las sociedades, por ejemplo, minoritarias, marginadas, las luchas de género, son elementos transversales y claves, por ejemplo, para entender
qué características puedan tener estas películas que puedan generar, ¿no?, cierta ruptura, que puedan tener una cierta crítica, que de alguna manera las coloque como un cine diferente, ¿no? Como un cine que merece ser seguido, un cine que merece ser recordado, ¿no? Que también podría ser algo así como el cine de culto. Cuando colocamos esta etiqueta de cine de culto, bueno, de alguna manera es una película que no va a desaparecer en el tiempo y que no ha sido, pues, no ha pasado indiferente ante la mirada del espectador y tampoco ante la mirada de los críticos, que son importantes, ¿no? Es decir, el espectador obviamente va a crear este grupo de seguidores, pero la crítica ayuda mucho también en eso. Entonces, bueno, va a depender mucho de en qué etapa estamos y es así como también tenemos que nosotros afrontar la forma de ver, leer, analizar, entender o buscar este tipo de películas, ¿no? Entendiendo su contexto, ¿no? El contexto en el que están situadas, eh, el contexto histórico, las tendencias socioculturales, estéticas y también las lógicas industriales. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque la industria está presente en cualquier tipo de producción cinematográfica, y por muy pequeña que sea. Incluso la ausencia de industria también va a determinar ciertas características y las lógicas de producción de la película van a tener que ver ya sea con la industria o con una idea de alejarse de cierta industria o de crear cierta lógica de producción. Básicamente siempre va a estar ligado a este concepto, ¿no? Pongamos el ejemplo de las películas bolivianas. Podríamos decir, bueno, en el caso del cine boliviano no tenemos industria. De hecho, hay, aunque pequeña, una cadena productiva que se puede identificar y se puede estudiar, pero tiene sus propias características y sus lógicas de producción de alguna manera van a definir también de alguna manera el contenido de estas películas y sus características, que las pueden situar luego en un contexto universal y mundial dentro de un tipo de cine. En algunos casos, nuestras películas más exitosas en el exterior han sido, pues, de alguna manera catalogadas como un cine diferente, un cine independiente, tal vez no de culto, pero bueno, es sí un cine que tiene una cierta ruptura, de acuerdo a parámetros, por ejemplo, de festivales, ¿no? De algunos festivales. En los festivales también hay una suerte de industria, ¿no? Cannes, Berlinale, qué sé yo, podríamos en algún caso de tener un análisis un tanto más superficial o poco atento, ¿no? Podríamos decir, bueno, no, las películas de los festivales hay muchas películas de culto que han surgido ahí en los festivales, que están al margen de la industria, qué sé yo, pero no, hay una industria también que forma guionistas, forma directores a partir de becas, a partir de encuentros, de laboratorios, y que luego obviamente se difunden en los festivales, que generan ingresos, que se distribuyen, ¿no? Y que luego tal vez una industria más grande como Hollywood la toma, la adopta y también pues como que se renueva con este tipo de películas. Pero también hay otra industria mucho más pequeña, al margen incluso de los festivales. Hay un cine, por ejemplo, el cine comunitario, el cine barrial, el cine eh, que realmente cuenta con muy poco o cero presupuesto, que también tiene sus propias lógicas de producción. Y aquí coloco un esquema. Mi idea no es definir cada uno de los términos que están aquí, pero me parecía interesante para poder entender la complejidad del cine como tal, como un hecho cultural, en hecho también comunicacional, que de poder o intentar definir el cine de culto, pues nos deriva esto, ¿no? Es decir, la importancia tal vez de poder entender el cine de culto también nos ayuda, ¿no? O radica en pues que nosotros podamos entender la complejidad en general del cine, ¿no?
Y aquí tengo un esquema, ¿no? Como les digo, no voy a definirlo en cada uno de los términos, pero que ayuda a entender con un poco esta interrelación. Lo voy a leer muy rápido. Este cuadro está basado en uno que hace muchos años diseñó Luis Espinal en su libro El cine como mito, en donde intentaba explicar un poco pues todas las diferentes capas que puede tener. Por un lado tenemos al productor, ¿no? Que tiene que ver con la parte económica, al equipo. Aquí yo voy a indicar algunas licencias que me he dado para modificar este esquema de Luis Espinal, por eso lo pongo como basado. El equipo, él lo coloca como director, ¿no? Él pone director directamente, pero yo lo estoy colocando como el equipo. Esto es también como una forma de reentender o reinterpretar un poco también el análisis cinematográfico, dejando de centrarnos en el director para entender de que hay un guionista o una directora relacionada con el guionista, el que obviamente el productor tiene una parte, una productora tiene una parte importante, la directora de arte o el director de arte, la que musicaliza o el que musicaliza. Bueno, por eso coloco equipo. Entonces tenemos al productor frente al equipo y obviamente el elemento fundamental de cualquier construcción visual, audiovisual, la realidad, frente al prosumidor, y ahí también hago un cambio. En el esquema de Luis Espinal hablan de el espectador, ¿no? Y además habla de un espectador que quiere evadir, ¿no? Que es un evasor, ¿no? Es decir, que quiere escapar de la realidad. Y esa es una de las características que ha cambiado, y es una característica social, cultural, pero también económica, ¿no? Industrial, el hecho de que hoy en día pues estemos hablando ya de prosumidor, no hablamos ya de un espectador pasivo, ni de un receptor, hablando del esquema comunicacional, por ejemplo, un receptor que obviamente reinterpreta, resignifica, resemantiza, pues no solamente eso, sino que además estamos hablando de alguien que produce, ¿no? Que es un prosumidor, por eso es un productor-consumidor. Y eso es un cambio completo en el esquema, ¿no? Es decir, que estemos frente a alguien que además va a producir y probablemente, si estamos hablando de cine de culto, él va a producir y contribuir al universo de esta película denominada de culto, sea cual sea que se denomine como película de culto. Pero bueno, hay estos cuatro elementos, cuatro ejes que me parecen importantes. Aclaro que cuando hablamos de productor no estamos hablando del productor de campo, ¿no? Del productor que consigue cosas en el rodaje, no estamos hablando del productor ejecutivo, es decir, de la persona que genera el proyecto, que financia el proyecto, que hace posible el proyecto de la película, ¿no? Que al final viene a ser también parte, pues como el dueño de la película, de alguna manera, ¿no? Y hay otros ejes importantes ahí. No estamos hablando del negocio como tal, es decir, del negocio cinematográfico, de la industria cinematográfica, sus formas de difusión, la imagen del mundo, ¿no? Es decir, las imágenes que generan, que se representan o que se reconstruyen, se reinterpretan, ¿no? Y por otro lado, el lenguaje. Todo esto está interconectado, ¿no? Todo esto está interconectado y coloco ahí al centro la técnica, pero también el discurso, porque, bueno, todo esto va a componer, obviamente, el discurso cinematográfico, que también es un punto importante de desentrañar y entender cuando estamos hablando de, pues, lo que es el pensamiento crítico en relación de la lectura cinematográfica, ¿no? Bien, estos elementos me parecen importantes y claves para poder leer, como les decía, entender o analizar una película. Y nos dan también una pauta, una pista para entender de que es una maquinaria que pues depende de muchos elementos. Es decir, no solamente la iniciativa de una persona, la creatividad de una persona, sino también cómo difunde este trabajo, eh, a quién se dirige, ¿no? ¿Qué vida tiene después de ser producida cuando se difunda?
¿no? Y también, obviamente, qué elementos componen dentro de su creación, qué lenguaje maneja, ¿no? Y cómo se relaciona con este prosumidor, ¿no? Bien, y ahí quería conectar un poco con esta idea de lo que es el pensamiento crítico, ¿no? No es, creo, necesario entrar en definir o entrar en las definiciones puntuales de cada término, es decir, qué es pensamiento, qué es crítico. Sabemos que podríamos entender o deducir básicamente que pues, pensamiento crítico es tener un criterio, eh, ciertos recursos o herramientas para poder entender un fenómeno, y en este caso el fenómeno cinematográfico, eh, y no tiene que ver con la calificación, ¿no? Muchas veces nosotros nos confundimos y cuando hablamos de crítica o de pensamiento crítico, lo asociamos con, pues, encontrar defectos, ¿no? Encontrar errores, criticar, ¿no? Coloquialmente se entiende como hablar de manera negativa de algo o encontrarle errores o fallas. Pero el pensamiento crítico es pues un pensamiento que reflexiona, es decir, se detiene un poco en una calificación rápida de positivo o negativo, se detiene un poco, reflexiona acerca de las características que pueda tener este fenómeno y con ciertos recursos puede, pues, primero describirlo, ¿no? Es decir, entender sus particularidades y finalmente situarlo en algún lugar dentro del complejo panorama de producción artístico-cultural y también, pues obviamente, dentro del panorama social, político que podamos tener. Yo les pongo aquí una imagen, ¿no? La de un mapa además que tiene diferentes niveles, diferentes texturas, ¿no? Y como les decía, les iba a proponer como una forma en la que podemos aplicar esta idea del pensamiento crítico. A través de una herramienta o un concepto que nos puede ayudar, que es el de la cartografía, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, entonces, ¿no? Haciendo como una especie de resumen de lo que hace un momento hablaba, si tenemos, por un lado, películas que son masivas, ¿no? Que podrían considerarse como cine de culto, películas que han sido parte de la contracultura de una época que también son consideradas como cine de culto, u otras películas que son consideradas cine de culto porque son malas, ¿no? Básicamente mal hechas o han sido un fracaso en su objetivo primario y que luego han pasado a tener otra vida, una vida que no se las pensaba, que no se pensaba para estas películas. Entonces, ¿cómo podremos nosotros leer o ver estas películas, ¿no? Y es a partir de entenderlas como un mapa, ¿no? Es entender a las películas como un mapa complejo, ¿no? Que tiene diferentes texturas, diferentes niveles, como podríamos entender un paisaje, y que además hay que encontrarle los caminos y los puntos de conexión en ese paisaje, ¿no? Es decir, hay que encontrar las rutas. De ahí la idea de cartografía. La idea de esto es dejar por un lado, ¿no? Algunas herramientas del estructuralismo, es decir, del pensamiento que tenía que ver con la semiótica de la imagen, ¿no? Que han hecho un aporte muy grande al análisis cinematográfico, pero que, bueno, siempre al final pues nos planteaban esta dicotomía entre el contenido y la forma, ¿no? Es decir, entre como que dividir un poquito entre la parte más formal y la parte del contenido. Entonces, bueno, por un lado iba lo que quería decir, digamos, entre comillas, ¿no? Lo que quería decir, o la historia o la narración, y por otro lado iba la parte formal. También, obviamente, dentro de este pensamiento estructuralista hay formas de conectar ambos, pero la idea es intentar como pues encontrar más elementos de esta dualidad, ¿no? Es decir, que pese a que se conectan, igual siguen siendo dos dimensiones que siempre pues como que van a veces haciendo corto ahí, ¿no? Cortocircuito.
Y bueno, aquí les comparto esta serie de elementos que hace un tiempo, cuando yo daba la materia de teoría de la imagen en la Universidad Católica, desarrollé, y creo que me parecía interesante para poder pues, entender un poco cómo encontrarle un lugar a la película, es decir, cómo poder definir una película y al final de cuentas, o al fin de cuentas, cómo pues poder entender también este tipo de películas de culto, ¿no? Eh, este fenómeno de las películas de culto, es decir, una vez que ya se las podría etiquetar, si es posible, con eso, ¿no? Es decir, obviamente hay miles de factores para que lleguen a ese punto, pero una vez que lo han hecho, ¿cómo podemos entenderlas, ¿no? Bueno, para empezar, obviamente, nuevamente no voy a ver uno por uno de los elementos, pero lo que me interesa mucho es que, primero, identifiquemos que esto es como una especie de esquema comunicacional que parte de lo clásico, es decir, de los elementos básicos del emisor, el mensaje y el receptor, ¿no? De nuestra teoría comunicacional más convencional, usarlos para poder entender un poquito este proceso de la comunicación audiovisual, ¿no? Para empezar tenemos tanto emisor como receptor, y en este caso podríamos decir el creador, los creadores, las creadoras de la pieza cinematográfica, en donde también están involucrados obviamente los productores y al que pertenece obviamente el productor de la película, que es un sistema industrial o una lógica de producción. Y por otro lado, los prosumidores, ¿no? En este caso, los receptores clásicos, pero como les decía, bueno, ya considerados ahora como también entes que producen cosas, no solamente que las recepcionan, las reinterpretan, sino que las producen. Ambos con recursos expresivos y de contenido, es decir, ambos polos de alguna manera de este proceso, pues tienen sus recursos expresivos. Eh, y cuando hablo de esto me refiero a tipos de imágenes, formas, colores, eh, expresiones, personajes, o sea, me estoy refiriendo a todos los elementos cinematográficos, ¿no? Desde la parte más dramática, narrativa, hasta la parte más plástica, si se puede decir, iconográfica, ¿no? Puede haber una conexión o no entre esos dos recursos expresivos y de contenido. Es decir, yo al final si veo justamente está The Room, ¿no? La película que les comentaba. Puede ser de que obviamente estos recursos expresivos que tiene son tan desastrosamente conectados, es decir, caóticamente conectados, sin mucho sentido. Cada escena puede tener una intención, es decir, inconscientemente está desarticulado, ¿no? Pero yo puedo, a partir de mis recursos expresivos, es decir, de los elementos que yo he ido aprendiendo con el tiempo, a partir de ver televisión, cine, cómics, a partir de ver fotografías, pinturas, qué sé yo, todo lo que ha ido procesando mi mente desde que pues, he nacido, ¿no? Puedo yo entender estas dislocaciones, estos errores, ¿no? En la película y los puedo apreciar porque los estoy situando en un cierto lugar y en relación a algo, ¿no? Eso básicamente son mis recursos expresivos. Esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Es decir, eh, hace unos 30 años, sin temor a equivocarme, teníamos menos recursos expresivos. Es decir, teníamos un menor conocimiento acerca de los recursos audiovisuales que hoy. Eh, si hay algo que se puede hablar de las nuevas generaciones, más allá de que tengan o no facilidad con la parte tecnológica, es el hecho de que visualmente están mucho más educados que antes, ¿no? Es decir, no es necesario para eso, obviamente, ir a una escuela de cine, ¿no? Ni recibir talleres cinematográficos. Básicamente con la profusión de imágenes que consumimos, desde que somos pequeños viendo en el celular, en las tablets, todo tipo de formatos audiovisuales en YouTube, en Facebook, ahora en Instagram, en TikTok, qué sé yo, en las redes.
y en diferentes lugares, y que sí, hay como una profusión de producciones buenas, malas, ¿no? Nuevamente volviendo a esta dicotomía más pedestre, digamos, ¿no? De calificación, ¿no? De hablar de bueno y malo, pero diferentes, en realidad, de diferentes formatos, diferentes objetivos. Y bueno, todo esto ha hecho que nosotros enriquezcamos nuestros recursos, ¿no? Es decir, es mucho más fácil entender ahora ciertas metáforas, ciertas figuras retóricas de imágenes, ¿no? Y obviamente eso enriquece también todo lo que es la producción audiovisual y abre muchas puertas a varias cosas, ¿no? Que las películas de Hollywood hoy en día sean mucho menos trascendentes, ¿no? Y recordables que hace 30 años no significa que se esté produciendo audiovisual pues rico en diferentes recursos, en otros tipos de industrias o incluso en otro tipo de plataformas como Netflix o como les decía las redes sociales, ¿no? Pero bueno, hay estos dos recursos expresivos, tanto el que crea como el que recibe el prosumidor, bueno, que se conectan. Y si hay una conexión, y si hay un entendimiento, bueno, va a haber esta reinterpretación, esta reconstrucción. Y bueno, ahí en el centro es donde se van a encontrar ambos. Y aquí he colocado este término, ¿no? De formas y sustancias. Son dos elementos que nos van a ayudar a entender primero un poco las características que puede tener una pieza cinematográfica, alejándonos de la idea del significante y el significado, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con forma y sustancia? Básicamente, la sustancia, ¿no? Es esta multidimensionalidad de la realidad, ¿no? Es decir, el fragmento de la realidad compleja que nosotros tomamos y que la vamos transformando, ¿no? Nosotros transformamos esta realidad y esta transformación pues sucede mientras vamos dándole una forma, ¿no? Pero cuando me refiero a forma, no solamente estoy hablando eh, de lo que convencionalmente se conoce como forma o formal o lo formal, ¿no? Es decir, hablar de la parte un tanto más técnica, hablar de los planos, qué sé yo, sino hablar de que se le está dando una forma de manera general, es decir, se está creando eh, una secuencia, se está creando, se está representando, se está transformando y reconstruyendo la realidad, ¿no? Y se nos está mostrando una nueva realidad, es que es la mirada del director, del guionista, del músico, del director de arte o de la directora de arte, de la directora de la guionista, ¿no? Eh, entonces, esta sustancia que está adquiriendo forma a partir de diferentes elementos es en donde van a conectarse, ¿no? Tanto el creador como el prosumidor. Ahora, ¿cómo es que se va dando forma a la realidad para convertirlo en cine? Bueno, hay varios elementos y podemos hablar de como que una conexión entre la parte narrativa, entre lo narrativo, y también la metáfora como este fuerte recurso o elemento alegórico, ¿no? La alegoría conectada con lo narrativo, es decir, lo que queremos evocar, lo evocativo, ¿no? Y aquí les coloco tres elementos, ¿no? El ritmo, el movimiento y la pasión o la pasionalidad. Son como categorías de análisis, si se podría decir, dentro del cine, que podrían resultar no muy fáciles de entender, no porque no conozcamos qué es ritmo, movimiento, pasionalidad, sino que no necesariamente los asociamos a una película o a entender o leer una película. Pero yo creo que son importantes para poder entender y para poder también trabajar una nueva lectura, ¿no? Cuando nos referimos a ritmo, estamos hablando de que, bueno, todo en una película está compuesto por un tipo de ritmo, perdón, por varios tipos de ritmo. Obviamente está el ritmo del montaje, el ritmo de la narración, el ritmo del personaje, el ritmo en la forma en la que habla y se expresa de sus gestos, los ritmos que pueden generar los colores, las líneas, las formas. Hay una infinidad de ritmos que podemos detectar.
en, por ejemplo, una secuencia o una escena. Movimiento, obviamente hay diferentes tipos de movimientos que se puedan dar dentro de una imagen. Es la esencia de la imagen cinematográfica. Y ahí sí podríamos hablar, por ejemplo, de las relaciones que se da entre la cámara y su entorno, ¿no? Cómo, qué coreografías o qué dinámicas hay entre la cámara y lo que está queriendo mostrarnos, ¿no? La cámara como esta herramienta o elemento técnico que al final se vuelve también la mirada de el creador o creadora, ¿no? Y la pasionalidad, es decir, las pulsiones, las tensiones, las atmósferas y la emotividad que nos pueda generar todo esto que se está construyendo. Obviamente a partir de, como les decía, de las alegorías, ¿no? Entonces, bueno, estos son como elementos que nos pueden ayudar a enriquecer nuestro análisis, obviamente sin dejar de lado el hablar de puntualmente de algunas condiciones más de la técnica cinematográfica, ¿no? Yo creo que esto podría ayudar a enriquecer nuestra manera de leer una película, ¿no? Es decir, de reflexionar un poco. Y puede calzar muy bien para entender estas películas que se denominan como películas de culto, que ya se las ha denominado así. ¿Y a dónde va todo esto? A que finalmente nosotros podamos entender una película dentro de sus propias reglas, ¿no? Esa es en realidad el objetivo de tener un análisis diferente, lo que ya luego podríamos entender como de alguna manera el análisis posmoderno del cine, entender el cine de una manera ya un tanto más posmoderna, es decir, pasar un poquito de algunas herramientas que nos ha dejado la modernidad y entender un poco ya dentro de pues, la posmodernidad también una película y situarla dentro de estas nuevas tendencias. La idea es que podamos encontrar las propias reglas que plantea la película y luego conectarla con su contexto, conectarla con sus referencias, con las referencias ineludibles que tienen cada una de las películas que se dan. Y esto obviamente implica también como espectadores, como prosumidores, que hagamos un esfuerzo mayor por entender el panorama un poco más amplio, ¿no? Es decir, no solamente la pieza de la película como tal, que empieza en el minuto 0 y acaba, por ejemplo, en el minuto 120, sino entender las implicaciones que tiene también la película, de dónde proviene, qué conexiones nos plantea, qué referencias tiene al pasado a su propio presente, ¿no? A quién trata con quién trata de conectarse, ¿no? A qué público va dirigido. Es también una forma de entender el discurso, pero no aislando la película, sino conectándola con su entorno y su realidad, ¿no? Y obviamente con nuestra propia realidad, es decir, con nuestra propia realidad como espectadores, ¿no? De ahí viene el término de cartografía, ¿no? Es decir, cada película es un mundo nuevo, cada película es un mundo nuevo, y el pensamiento crítico reflexivo tiene como tarea investigar, indagar dentro de ese mundo nuevo que está planteando la película, que va a tener sus propias reglas, eh, sus propias normas, ¿no? Y nosotros tenemos que entender cuáles son sus propias normas y sus propios mecanismos, ¿no? Y luego, obviamente, conectarlo, ¿no? Aquí les muestro una forma, porque podríamos decir, bueno, un ejemplo de cómo podemos aplicar este análisis, no tan estructural, o no tan estructural más clásico, más moderno al cine, sino algo un poquito más abierto, un poco más flexible, o que tenga que ver un poco con las dinámicas de esta complejidad que es el cine. Bueno, por ejemplo, es un interesante mecanismo de análisis que eh, que yo les intento mostrar a mis estudiantes cuando hablamos de montaje, ¿no? Este es un esquema, ¿no? Que utiliza dos vectores, ¿no? El vector
el vertical y el horizontal, ¿no? Y claro, parece muy esquemático, ¿no? Muy rígido, tal vez en algún sentido, pero en realidad lo que está hablando es de hacer como una especie de radiografía del ritmo, ¿no? Y las tensiones que tiene la película. Y eso me parece súper interesante para poder entenderla desde otra perspectiva, ¿no? Para poder entender también algunas de sus características que a veces, por centrarnos mucho en el guión, ¿no? Hablar del guión, hablar de la fotografía, qué sé yo, a veces se nos van, ¿no? Por ejemplo, aquí del 1 al 10, en la línea de la vertical, ¿no? Pues estamos hablando del ritmo, ¿no? Arbitrariamente colocado del 1 al 10, cuando, siendo el 10 en donde la tensión sube más, en donde hay mayores pulsiones y tensiones dentro de la película, ¿no? Es decir, nos genera una atmósfera de mayor interés, ¿no? A partir de diferentes elementos de la cinematografía, obviamente. Y obviamente el 1 en el que, bueno, ya empezamos como de a poco, ¿no? Es decir, con tal vez imágenes que nos provocan, pues, menos reacciones, que tienen un ritmo mucho más plano, que hay menos tensión, ¿no? Entonces, conectar esto del ritmo con la estructura narrativa de la película, ¿no? Que en este caso, en la línea del horizontal, ¿no? Estamos hablando del tiempo que dura, ¿no? El minuto 0 hasta el 110, nos da un interesante mapa, ¿no? Radiografía o mapa de la película. No es el único, no es obviamente la única herramienta que vamos a usar, pero nos ayuda mucho a poder entenderla de otra manera, ¿no? Y en este caso, este es del Regreso al Futuro, una película de culto, también catalogada como película de culto, tiene fanáticos, no ha sido indiferente y bueno, ha quedado en la memoria colectiva, es parte de la cultura popular, ¿no? No es lo mismo, obviamente, una película de culto que cultura popular, pero las películas de culto, bueno, finalmente acaban siendo parte de la cultura popular por diferentes factores. Bueno, esta película Regreso al Futuro de 1985. Y aquí vemos, bueno, obviamente las tres partes, ¿no? Pero no necesariamente es la única forma de entender la estructura narrativa, ¿no? De la parte uno, parte 2 y parte 3. Y aquí, ¿no? Cómo más o menos van graficándose las pulsiones de acuerdo a los eventos que suceden en la película, ¿no? Mencionados con palabras, ¿no? Fiesta, noche, aquí la foto que va a unir una parte con la otra, ¿no? Bueno, diferentes tipos de acciones. Y aquí hay otro de una película que me gusta muchísimo, que también se los recomiendo. No creo que se la considere hoy en día como película de culto, pero sí como una película que, pues, como que intenta, de alguna manera, eh, plantear una perspectiva diferente, eh, una mirada diferente, ¿no? En este caso, una mirada de una directora francesa que se mete en la cabeza de la protagonista, es una perspectiva a partir del mundo de las mujeres, ¿no? De sus conexiones, una interpretación súper interesante, por ejemplo, de la idea de sororidad, por ejemplo, yo creo que es una película muy interesante. Aplicando este tipo de esquema, ¿no? De ritmo, tiempo de la narración, aquí hay como, bueno, el acto 1, el acto 2, el acto 3, pero hay como una división interesante, ¿no? El encargo de la pintura, el primer retrato, segundo retrato y tercer retrato. Es como una forma distinta también de entender la estructura narrativa, no solamente por los actos, sino por las acciones que se van dando, ¿no? Y a partir de eso, las rítmicas, que obviamente están conectadas, por ejemplo, con la música, ¿no? Donde aquí marca la música por algunos, en algunos puntos que son claves, ¿no? Y agregando también, por ejemplo, los planos, los tipos de planos y los planos en donde hay diálogo. Esto obviamente es complejo, pero nos da un mapa súper interesante para poder entender. Finalmente creo
y esto para terminar, de que bueno, la idea de tener una posición crítica, un pensamiento crítico frente a las películas que puedan denominarse como cine de culto, siempre tiene que abocarse a buscar el cine oculto. Claro, obviamente hago un juego ahí con culto y oculto, porque creo que de todas maneras, si bien hemos hablado de que no es posible definir, ¿no? Cabalmente o rígidamente un cine de culto, y tampoco es posible calificar como buena o mala una película, sino más bien describirla, analizarla y buscar sus propias reglas y su panorama y su paisaje complejo. Creo que es necesario que pues sigamos buscando lo diferente, es decir, buscar las rupturas y los márgenes. Pero las rupturas y los márgenes no necesariamente están en lo considerado fuera del mercado, lo comercial, ¿no? Esos son de alguna manera entre que mitos y paradigmas. Es lo mismo que hablábamos hace un momento, el de pensar que el cine de los festivales, por ejemplo, el de Cannes o el Festival Berlinale o el Festival de Venecia, son películas mejores que las que vemos comercialmente o las que salen en Hollywood. O que necesariamente si buscamos una película y tiene el sello de un festival, pues es buena. Eso también es un mito, ¿no? El cine oculto, en realidad, va a estar en cualquier lugar, ¿no? Va a estar oculto en la misma industria cinematográfica masiva, puede estar oculto en los festivales o puede estar oculto como les decía, en las producciones colectivas, en fenómenos culturales que todavía no estamos, no estamos habituados o que no estamos todavía en relación. Pero el tener un pensamiento crítico también va por buscar, por indagar, es decir, no ser pasivos ante eso, sino, y si realmente nos interesa el cine, pues abrirnos, ¿no? A no tenerle miedo, obviamente, abrirnos a propuestas diferentes, ¿no? También podría considerarse como algo impostado, decir que, bueno, lo diferente es mejor, pero necesariamente la ruptura con, con un modelo ya establecido es vital para la, el futuro de cualquier expresión artística, en este caso el cine, ¿no? Ya las rupturas se pueden dar de diferentes maneras, se pueden dar a partir de, por ejemplo, una mirada interior, es decir, nuevamente reinterpretar o entender nuevamente cómo mirar a Bolivia, por ejemplo, a nuestro entorno, a nuestro contexto. Eh, Entender nuestro entorno a partir de ciertas películas o buscar películas aquí que puedan interpretarse de otra manera. O encontrar imágenes de Bolivia, por ejemplo, que puedan ayudarnos a entender el cine de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las tareas también activas, ¿no? Ya que estamos hablando del prosumidor, del receptor activo, que además de receptor es emisor, que es productor. Creo que la tarea es tener obviamente una mirada abierta, encontrar las reglas propias de la película, encontrar su panorama y sobre todo prestar mucha atención a estos quiebres, a estas rupturas de este cine oculto que puede, que necesariamente y a futuro va a revitalizar la industria, ¿no? Bueno, con eso, con eso he terminado la idea bueno, espero que se haya podido entender y si hay alguna pregunta estoy abierto a responder. Muchas gracias, Luis. Aquí tengo una pregunta. Dice, ¿mencionaste cine barrial o de una comunidad?
¿Existen algunas películas que puedan ser consideradas de culto en nuestro país o fuera de él? Ujú. Sí, sí, sí. A ver, no tengo exactamente los nombres, pero hay un cine que yo creo que es interesante de entender, de analizar, de buscar, que es el cine que se da, por ejemplo, en el Alto, ¿no? Hace unas semanas tuve la oportunidad, por ejemplo, de encontrarme con una persona, un lustrabotas, ¿no? Que es parte de un colectivo que además produce cómics. Obviamente están también financiados por una institución que los está apoyando, pero ellos producen creativamente cómics y también series y películas. Y es interesante entender un poco la lógica de estas producciones. Obviamente están al margen por diferentes razones, ¿no? Y también tienen muchos mitos asociados, es decir, por ahí hay algunos críticos, analistas que están prestando atención a este cine, pero lo pueden imaginar como un cine que bueno, viene a justamente a romper con lo comercial y qué sé yo, ¿no? Pero lo interesante del cine del Alto, ¿no? Yo he visto muy poco y quisiera ver mucho más, pero lo que me han comentado también los que han visto más de este cine es que más bien se apropia de elementos de lo comercial, ¿no? Es decir, especialmente la televisión, ¿no? Ni siquiera del cine como tal, sino las producciones televisivas. Y ahí puede estar otra vía, otro camino, ¿no? Es decir, indagar sobre eso es súper interesante y dentro de la misma comunidad cinéfila o de la gente interesada en el cine, en el Alto y en La Paz, pues sí puede considerarse como que exista como alguna película de culto ahí, ¿no? Las pandillas de la Alto, por ejemplo, se habían mencionado. eh, el hecho de que también no se vean mucho alimenta en cierta forma el mito de la película, ¿no? Es decir, que uno se la va imaginando, es decir, no la ves, pero la imaginas cómo podría ser, no se la difunde mucho, se la busca, no es fácil de conseguir. Entonces, bueno, todo eso va alimentando un poco. Eh, Como les digo, hay muchos fenómenos que pueden darse para que la película sea considerada como de culto, pero estoy seguro que con el paso de los años, si esto permanece en la memoria, bueno, va a formar parte de nuestro panorama cinematográfico y nuestra historia cinematográfica. Gracias, gracias Luis. Ujú, Una pregunta más, ujú, ya hablando más, como estabas mencionando, ¿no? Del cine nacional, quizás puedas mencionarnos algunas películas que tocaron temáticas ujú, justo, ¿no? Con este pensamiento crítico hacia la sociedad, hacia la política, hacia lo económico, ujú, eh, eso. ujú. Algunas películas que destacaron o tocaron temas específicos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, a ver, para empezar en este contexto, en el contexto actual, ¿no? Es decir, contemporáneas, podemos encontrar películas muy importantes, especialmente en el género documental, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de Miguel Hilari, por ejemplo, si lo pueden seguir, buscar en YouTube, por ejemplo. Él ha liberado varios de sus trabajos. El documental es un género que ha crecido mucho en Bolivia y es muy rico, ¿no? Miguel Hilari tiene una mirada diferente, yo creo, podría considerarlo así. Eh, Hay que ver, yo creo, su cine para que poder entender de lo que hablo, pero es una mirada diferente porque, bueno, él ha trabajado mucho con documentales que hablan de manera muy íntima, es decir, desde su mirada, de la parte de relación entre lo rural y la ciudad. ¿Por qué? Porque él obviamente viene justamente de un origen rural, pero conectado también con la ciudad, es decir, traslada su mirada hacia eso. Y creo que su mirada, si bien no es explícitamente política,
y explícitamente tampoco tiene una intención de como que reinventar las cosas o reinventar el lenguaje, te está planteando algo importante, ¿no? Una mirada importante y dialoga, de hecho, él con nuestra tradición cinematográfica, aunque pequeña, pero importante, como la de Jorge Sanginés, de Ucamao, y el cine político que ellos tenían, o el cine que se genera en La Paz y que también se genera en otras regiones, ¿no? Eh, bueno, el documental por un lado, el cortometraje también, ¿no? Hay varios cortometrajes bolivianos que también han sido importantes. El documental y el cortometraje tienen lógicas de producción diferentes por el presupuesto que manejan, tienen objetivos diferentes de difusión. Entonces, por lo mismo, también plantean cosas nuevas, ¿no? Es decir, a veces, no siempre, pero puede ser un problema tener mucho presupuesto, muchas facilidades y te puede, y puedes tentarte pues hacer alguna película eh, comercial que pueda vender mucho, evidentemente, pero eso te puede como que desviar un poco o te puede encasillar, te puede llegar a conectar con cierto esquema ya establecido, con ciertas fórmulas, ¿no? Con fórmulas ya gastadas, con fórmulas que se han utilizado y que además fórmulas que se han, que han tenido origen en otros espacios, ¿no? Como verse nuevamente, el mirarnos nuevamente, eso es interesante. Y eso se da mucho en los cortos y en los documentales bolivianos, ¿no? Hay muchos cortos del colectivo que había antes, que es el de Socavón Cine, no sé si todavía está activo, creo que sí. Bueno, si también pueden buscar cortos de Socavón Cine, son cortos muy valiosos, muy interesantes y de las mejores cosas que se han hecho en estos últimos años. Gracias. Aquí tenemos un par de preguntitas más a través de los comentarios de Facebook. Dice, ¿el ciudadano boliviano como receptor tiene la capacidad de tener un pensamiento crítico al observar un film o este debe entrenarse visualmente aún más para no caer en el cine comercial? Uh-huh. No, bueno, yo creo que en general como espectadores ya tenemos herramientas. Em, como les decía, bueno, para empezar, con relación al espectador de hace 30 años, nosotros tenemos mucho más recursos. Eh, Intuitivamente ya podemos identificar analogías más complejas, imágenes más complejas. Eh, y creo que la labor de alguien que le interesa el cine es pues buscar más cine, es decir, ver más películas y como les decía, no tener temor de ver películas que podrían ser diferentes, ¿no? Les doy un ejemplo. Usualmente una de las quejas que siempre tengo cuando pongo alguna vez películas, o que tenía, ahora ya no tanto, pero es bueno, parecen lentas, por ejemplo. Hay una cosa con lo lento, ¿no? Es decir, asociar lo lento a lo malo. Y en realidad lo lento o rápido son cuestiones de percepción y también de costumbre. Es como leer, ¿no? Es decir, cuando uno lee y lee y lee cada vez más, bueno, le es mucho más fácil leer textos más extensos, y luego, pues, un texto que de, no sé, 50 ojos le parecía un montón, luego le parece mucho más fácil leer y es cuestión de entrenamiento y costumbre. Y lo mismo en el cine, ¿no? No tener miedo a ver películas diferentes, entre comillas diferentes, es decir, películas que tal vez no se nos ofrecen así como no llegan a nosotros, porque el cine comercial viene a nosotros, es decir, no tenemos que buscar el cine comercial. Está ahí, o sea, incluso nos los ponen sin querer, acabamos viendo el cine comercial. Eh, no es difícil. Lo difícil es encontrar el otro cine, ese que tal vez nos es más difícil ver, que no está en las salas o que no está necesariamente al alcance de nuestra mano, ni siquiera en Netflix, digamos, ¿no? Eh, pero creo que es eso, es como que realmente ponernos como espectadores activos
ya que nosotros ahora podemos nosotros crear nuestro propio contenido en YouTube, en las redes sociales, ¿por qué no ser activos y buscar, indagar, ahora que es tan fácil encontrar, descargar películas de todo tipo, ¿no? Eh, y eso me parece genial. Pero de todas maneras, lo que sí me parece importante es que, eh, y repitiendo un poco con lo que había terminado mi exposición, es que también dentro de lo denominado comercial podemos encontrar cine diferente, ¿no? Es decir, propuestas diferentes, ¿no? Eh, malo sería, pues, decir, no, nada, yo no veo nada de lo comercial, no me interesa nada, yo solamente veo esto otro. Creo que lo interesante es que tengamos la apertura, ¿no? Para poder abrirnos a todo y encontrar ahí cosas distintas, propuestas diferentes que las hay, de hecho, también en lo comercial como en lo que no vemos, ¿no? Y esto se aplica a todos, o sea, no necesariamente como va a haber mucha diferencia entre el espectador de Bolivia como espectador de otros países, ¿no? En Bolivia tenemos el mismo acceso a, a, a las imágenes, al flujo de imágenes, obviamente con ciertas limitaciones, pero nos damos modos, ¿no? Estaba hablando del Alto, por ejemplo, ciudades que tal vez se puedan considerar que tienen menos acceso a la parte de Internet, qué sé yo, que se dan modos y de todas maneras generan su propio contenido, están en contacto. De hecho, para eso de ahí nació la piratería, ¿no? La piratería ha surgido por la necesidad de tener acceso a cosas que pues por ciertas limitaciones no las hemos podido tener y bueno, esas son nuestras propias armas y estrategias que nosotros armamos, que tenemos, ¿no? Gracias. Hay una preguntita más. Dice, ¿hasta qué punto se debe analizar un film? Esto lo digo porque algunos críticos llegan a encontrar cosas que el director nunca quiso decir o que no proyectó en su pieza fílmica. Ujú. Sí, eso es un punto interesante, ¿no? Que se denomina como una especie de sobreanalizar alguna película, ¿no? Doy como un ejemplo. Hace unas semanas, por ejemplo, o meses en realidad, salió un texto de Juan Villoro que habla de Amores Perros, ¿no? Y lo comentábamos con unos compañeros, con unos amigos, acerca de lo lindo que se veía Amores Perros a través del texto de Juan Villoro. Y al final nosotros entendimos de que por ahí en realidad lo bello estaba en el texto, ¿no? En Villoro y su concepción más que en la película como tal. Es decir, pueden haber críticos que también pues sean tal vez más, a veces mucho más creativos que la propia película, ¿no? Es decir, ya ponen su propia creatividad al entender los símbolos, al conectar y todo. Eh, Obviamente no hay una regla, un parámetro, decir, bueno, hasta este punto. Creo que lo importante es entender, como les decía nuevamente, las propias conexiones y reglas que plantea la película, ¿no? Es decir, realmente conectarnos con la película y sus elementos, ¿no? Es decir, con lo que nos está planteando. Lo que sí hay que evitar es que tal vez nuestra propia eh, proyección, es decir, nuestra idealización de la película nos pueda ganar. Sin embargo, el ejercicio de la crítica, por ejemplo, es bastante subjetivo, ¿no? Eh, Nosotros en ningún caso podríamos decir de que va a haber una crítica objetiva, ¿no? Como tal, ¿no? El crítico siempre va a aportar su propia cosmovisión, su propia forma de ser. Por ejemplo, no se le podría acusar a Villoro de sobre analizar o sobredimensionar a Amores Perros, porque bueno, es su forma de ver, es toda su cosmovisión que está también conectada, ¿no? Si ya queremos hacer un análisis más riguroso, académico,
pues bueno, obviamente tenemos que tomar cierta distancia, ¿no? Marcar una cierta distancia, ser conscientes de eso para poder encontrar estas conexiones. Sin negarnos, obviamente, ¿no? Es decir, sin nosotros realmente marginarnos completamente. O sea, nosotros somos los analistas o los investigadores para trabajar, pero obviamente hay que empezar con una cierta distancia, hay que encontrar estos elementos, sus propias lógicas, eh, y eso obviamente es un trabajo que toma cierto tiempo, ¿no? Por otro lado, la reseña o la crítica toma menos y por eso obviamente podríamos considerar de que es muy difícil que sea objetiva, es más bien un ejercicio de apreciación muy personal, ¿no? Muchas gracias, Luis. Mm, Nuevamente darte las gracias por aceptar la invitación para este conversatorio. mm. Y bueno, concluiríamos hoy y nos vemos la siguiente semana para el conversatorio número 3. Gracias, muchas gracias nuevamente, Brisa, gracias igual, Lucas, por la transmisión y a todos los estudiantes de comunicación social un saludo.